amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso con MPI TV México Chapter y estamos, como comentó Lili, dando inicio a la ronda de entrevistas para que conozcan más acerca de los miembros del board que integran este maravilloso equipo de MPI México. Y hoy nos acompaña Adrián Peña. Adrián, gracias por estar con nosotros. Platícanos para que todo el mundo conozca quién es Adrián, qué hace, a qué se dedica. Platícanos, queremos saber más de ti. Gracias, Esme. Pues soy Adrián Peña, tengo 15 años en la industria de reuniones, siendo uno de los socios fundadores de Alenamenti Speakers. Alenamenti Speakers es una agencia, es un buró de conferencistas que se encarga de poner al alcance de distintas empresas, asociaciones, etcétera, aquella entidad que esté organizando algún evento, poner al alcance de ellas talento internacional, talento nacional que a través de una estrategia de mensaje y de una serie de cosas pueda hacer llegar mensajes a esas audiencias. Mi trabajo es acercar a estas empresas a través de una estrategia, como les decía, pero hay un montón de cosas que hacer. Nosotros en Alenamenti un poquito vamos a hablar de lo que vamos a hacer en MPI, pero durante estos años aprendimos que las empresas se han enfocado mucho a trabajar su misión y su visión y hablar todo el tiempo en sus reuniones de planeación estratégica de cómo vender más, de hacerlo más rápido, de tener una mejor imagen, etcétera. Sin embargo, entendimos que en Alenamenti, cuando buscamos esa esencia de qué debíamos de hacer, encontramos que nuestro propósito debía de ser algo más allá simplemente que nada más esto. Entonces entendimos que teníamos la responsabilidad de recibir una audiencia para aquellas empresas que ponían en nuestras manos, así como una mamá lleva a su hijo y pone al alcance de la institución y de su maestra a su hijo. Nosotros entendimos que cuando las empresas ponen a sus audiencias en nuestras manos, tenemos la responsabilidad de recibirlas y que cuando salgan, ellas salgan mejores personas. Y puede ser en distintas facetas. Nosotros tenemos varias categorías en Alenamenti de temáticas. Entonces entendimos que si había una empresa que estaba queriéndole dar a una audiencia contenido de análisis económico político, era por algo. Y el propósito era que regresaran a sus organizaciones con más información en estos temas para poder tomar mejores decisiones de inversión, de seguridad, de entendimiento del mercado, etcétera. O si había otras empresas que estaban viviendo un entorno de incertidumbre, cambios organizacionales, movimientos de personas y había que crear certeza para esas, tanto para su gente como para sus clientes, bueno, tendríamos que dejarlos mejores personas porque había que darles ciertos elementos que ellos llegaran y aplicaran a sus trabajos, a sus familias, con sus hijos, etcétera. ¿Qué significa, perdón que te interrumpa, Alenamenti? Que al final todo tiene un porqué a lo que estás platicando. Bueno, Alenamenti significa entrenamientos en plural, es una palabra italiana que nació justamente, cuando hablando de Alenamenti, nació en una servilleta en un restaurante italiano hace mucho tiempo cuando mi socio Mauricio y yo pensábamos en cómo debíamos de llamar a Alenamenti, o bueno, en nuestra organización, pues pensamos en Alenamenti, es un emprendimiento que de verdad nació en una servilleta y eso es lo que significa. Bueno, y que al final obviamente tiene que ver con lo que mencionas, el capacitar, el entrenar a esos polluelos, digámoslo así, comparándolo con la metáfora que hacías, ¿no? De cuando una mamá lleva a su niño a la escuela, espera y confía en que salga mejor, que aprenda, que se capacite, y de alguna forma tú lo haces con las empresas. Pues sí, tiene mucho que ver con eso. Los entrenamientos no se deben de dar porque sí. Entendimos que no podíamos ser solo un supermercado donde cada quien escogiera una lata del inventario, sino que detrás hay mucho que analizar. Al alcance de las personas hay un montón de herramientas para poderse hacer llegar a una persona. Tú puedes buscar hoy prácticamente cualquier talento en la red, sin embargo tú no sabes si ese talento está capacitado para hablarle a audiencias de distintos niveles, operativos, directivos, etcétera, si esa persona está capacitada para desarrollar su mensaje. Nosotros en Alenamenti, para hacerlo rápido, dividimos los speakers en tres facetas. Cuando un cliente está en un proceso de análisis, lo dividimos en tres. Es elocuencia, y es qué facilidad tiene en su oratoria, en sus materiales, en su
en su estilo en el escenario de comunicar. 2, su conocimiento, qué tan experto, sofisticado, estudiado está en ciertos contenidos. Y 3, qué es la fama. Y es qué tan famoso es. Entonces habrá clientes que en sus estrategias estén pensando que a lo mejor quieren un gancho, pero que sea muy elocuente. O que el componente sea menos fama, pero que sea sumamente elocuente y conocedor del tema, muy especializado. Entonces, por ahí entendimos esto, y eso es lo que todo el tiempo estamos haciendo con las organizaciones en México, en Centroamérica, etcétera, trayendo talento internacional, especializado, conocedor, famoso, llevándolo a las organizaciones. Eso, en pocas palabras, es lo que hacemos en Alignment. El equipo que yo tengo el orgullo de dirigir está todo el tiempo buscando cómo ayudar a los clientes en estas estrategias de inversión y de energía que nuestros clientes hacen, ¿no? Que al final es como, lo platicábamos, como un traje a la medida, ¿no? Oye, ¿y cómo te pueden contactar para aquellos que buscan de algún speaker, alguna conferencia? ¿En dónde te pueden localizar? Bueno, tenemos varias maneras. La primera es que si alguien está pensando en un speaker, hemos creado una herramienta web en donde prácticamente, como les decía, en 12 categorías temáticas, de acuerdo al tipo de evento que estén organizando, pueden entrar a nuestra página web y pueden fácilmente filtrar por presupuesto, por tema, por contenido, por cualquier tipo de palabra que te lleve a cierto conferencista, lo puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces es una primera herramienta, es alignamenti.com.mx, ustedes nos ayudarán a ponerlo en el cintillo, y esa es una primera aproximación para un cliente que está pensando en un evento. Lo que viene después es lo más interesante, porque ahí es cuando nuestro talento le platica al cliente, o puede revisar junto con el cliente la estrategia. Oye, es que quiero una conferencia que aborde todos estos temas, porque después mi director lo va a retomar y lo va a tomar en las estrategias de la empresa, o nosotros somos quien abre el tema y sensibiliza a las audiencias para después tratar temas más complejos. Y ahí viene nuestro talento. Nosotros podemos recomendar qué tipo de speaker es, con qué audiencia pega mejor, cómo puede desarrollar ciertos contenidos, si hay algunas dinámicas que abonan a que el contenido permee, etcétera. Ahí es donde viene nuestro talento detrás y hacer una contratación más llevadera, porque hay contrataciones que por logística o por la demanda del speaker o porque estos conferencistas tienen agendas muy complejas, nosotros facilitamos todos. Entonces ese es a donde entra nuestro talento, que como te decía, prácticamente cualquier persona puede llegar a ellos, pero no necesariamente se tiene el conocimiento de cómo contratarlos y hacer que las cosas sucedan en la manera más sencillita posible, ¿no? Sí, de alguna forma ustedes son esa llave para entrar o llegar a ese tipo de personalidades que van a apoyar a tu empresa, a dejar ese mensaje que busca cada uno de acuerdo a las necesidades. Pues muy bien. Eso mero. Oye, platicábamos también hace un ratito detrás de cámaras sobre la diferencia de eventos con causa y con propósito. ¿Y a qué voy con esto? ¿Y por qué quiero que nos platiques esto conectándolo con MPI? Porque al final tú eres parte del board y que precisamente estas entrevistas son para que conozcan a quién está detrás de ese gran equipo y profesionistas de la industria de reuniones. Coméntanos qué es lo que estás haciendo en MPI y cómo conectamos la diferencia entre un evento con causa y un evento con propósito. Muchas gracias. Mira, yo creo que primero debería decir el antecedente de por qué estoy en MPI. Yo tengo ya varios años siendo parte de MPI como socio. MPI para mí ha sido una plataforma de relacionamiento muy importante, de conocimiento, de aprender a leer la industria. Yo siempre he platicado a la gente que nosotros estamos continuamente invitando a que se sume a MPI, que si eres nuevo, eres el de New Kid on the Block, MPI te ayuda a insertarte, MPI te ayuda a leer el mercado, MPI te ayuda a entender por qué hay veces que en tu negocio suceden cosas que tu experiencia en ese momento no te permite entender. Y cuando llegues a MPI puedes platicar de uno a uno en los eventos educativos, en el congreso, etcétera, ciertos momentos, y entonces a lo mejor recibes una buena práctica o a lo mejor te refieren con alguien que puede conocer más, etcétera. Y a través de varios años en MPI entendí que todo mundo que esté inserto en la industria de reuniones debería de estar en MPI o en alguna de las otras asociaciones, pero ser parte del conglomerado de la industria, ¿no? Habiendo dicho eso, en el tiempo, y
haciendo clic con lo que te decía de Alenamenti, entendimos que el propósito, todo es hablar de propósito, porque si uno hace las cosas en el corto plazo, muchas veces pierde el fondo o esa esencia de los negocios. Entonces, entendimos entre mi rol en Alenamenti y con MPI que había que seguir un propósito. Y en este camino, cuando me tocó participar en el board anterior con Michelle, que tuve la oportunidad de llevar algunas relaciones con la comunidad, entendimos que había que hacer acciones con causa. Y esas primeras acciones fueron lo que ya hemos venido haciendo, que se está retomando con mucho más impulso, ahora de apoyar a niños con operaciones complejas. Bueno, eso lo catalogamos ahora como acciones con causa, y así vamos a tener varias en MPI. Mi rol en MPI se dedica a regresarle a la sociedad todo eso que nos brinda. A ver, cuando uno de nuestros queridos meeting planners y nuestros clientes van a una comunidad a hacer un evento, las comunidades abren prácticamente sus casas, sus recintos, sus teatros, sus playas, sus zonas arqueológicas, las abren para recibir a la gente. Y nosotros somos muy bien atendidos. Claramente en México la atención en el servicio es muy diferenciada en el mundo, pero cuando uno llega a esas comunidades, nos abren sus casas y nos permiten hacer negocio y nos permiten tener mejores experiencias. Sin embargo, muchas veces no pensamos cómo a esas comunidades les vamos a regresar. Entonces, cuando hablamos de propósito, es encauzar acciones con causa que permitan regresarle a esa sociedad que nos ha dado tanto, algo de lo mucho que nos da. Entonces, algunas acciones con causa, como les decía, los niños, a través del Centro de Cirugía Especial de México, que hemos operado ya 2 niños que tienen malformaciones, unos de ellos tenían parálisis cerebrales. A través de este centro, con el doctor Mercado, hemos hecho operaciones que son sumamente complejas, por la verdad, unas sumas de dinero muy bajas, pero con un gran impacto, y estamos cambiándole la vida a las personas. Entonces, la diferencia de acciones con causa al propósito es que la acción va a tener un efecto en un niño. El propósito es que ese niño sea feliz, que se pueda insertar en la sociedad, que pueda tener mayor movilidad, etcétera. ¿Y qué más viene adicional? ¿Qué más viene? Estamos pensando, en mucho de esto es despertar la conciencia. Cuando hablamos de propósito es despertar la conciencia en cómo vamos a impactar en esta sociedad. Entonces, por ejemplo, hablamos de los niños, hablamos de los eventos sustentables. Es despertar la conciencia de que si yo voy a llevar un evento a una comunidad, es cómo voy a impactar a esa comunidad en temas de basura, de consumo de agua, de consumo de luz, de varias cosas. Despertar la conciencia significa dejar mejor ese lugar de cómo lo recibí, y si no, por lo menos igual. En cosas incluso muy pequeñitas. Son sumamente sencillas. Una anécdota, compártenosla para muchos que a lo mejor se preocupan y dan muchas vueltas en la cabeza y dicen, bueno, es que ¿qué es sustentabilidad? A lo mejor es no tirar basura, ¿no? Pero hay cosas pequeñitas donde podemos hacer esa gran diferencia. Es que, mira, despertar la conciencia es a veces en cosas tan básicas, sí, ¿no? Uno no se da cuenta porque no tiene la conciencia despierta, pero los fumadores. Estuve en un evento donde, pues sí, la verdad es que la comunidad abrió la universidad, abrió el teatro, abrió todo, y a la hora de los breaks no había espacio para los fumadores. ¿Qué pasó? Se juntaron un montón de colillas en un recinto histórico de México. No se despertó la conciencia, y una colilla contamina muchísimo, y si lo sumas, es terrible para la sociedad. Entonces, hablando de dejar por lo menos igual el lugar de como lo recibí, es crear esos espacios para que no contaminemos, ¿no? Hacer el uso del agua. Por ejemplo, en las convenciones, pues en estos hoteles maravillosos, muchas veces encontramos nuestras tinas de baño, y la verdad, pues cuánta agua se está contaminando, se está mal usando ahí, porque pues una tina de baño, yo no tengo idea, pero serán 30 litros de agua por lo menos. Sí. Ya luego hay unos jacuzzis enormes, majestuosos, sí, padrísimos, claro. pero al final es despertar la conciencia de que si me voy a meter 3 minutos, pues no lo hago. Sí, claro. ¿No? Hay mucho que despertar de la conciencia en temas ambientales, en temas de nutrición. Por ejemplo, eventos como el que hicimos, el Congreso de La Paz, a través de la idea de Liliana, de no usar botellas de agua, sino tener jarras de agua y no
crear más PET, más plástico, claro. que quién sabe dónde termina ese plástico, ¿no? Tener eventos sustentables en temas de nutrición no siempre tienes que tener galletas y pancito y sandwichito, ¿no? Durante todo el día, porque pues al final uno de los principales problemas en México es la obesidad. Entonces, hablando de propósito y hablando de efectos, es cuidar y despertar la conciencia de que a esas personas les tenemos que dar mejores elementos. Entonces, terminamos poniendo frutas secas, con semillitas, etcétera. Esos son acciones con causa para beneficio de la sociedad. Entonces, ¿qué otras cosas vienen? Transmitir buenas prácticas, es que en estos eventos educativos haya momentos donde las buenas prácticas se permeen en los demás, ¿no? Por ejemplo, el año pasado firmamos con Expo Santa Fe que todos los materiales de desecho después de un evento, de banners, de mochilas, de plumas, de escenarios, de plástico, todo eso, a lo mejor hay quien lo ocupe, ¿no? Entonces, firmamos un convenio que va a continuar este año y que se va a buscar replicar con otros recintos, donde todos esos materiales se lleven a lugares que se puedan reaprovechar o reciclar o vender para poder hacer más cosas, que no simplemente se vayan a la basura y ahí se acumulen, y tampoco sabemos necesariamente luego dónde terminan todas estas cosas. Entonces, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, para los siguientes eventos queremos hacer que en el Congreso de Puerto Vallarta, el año pasado hicimos una carrera y tiene que ver con lo fitness y con lo saludable. Bueno, ahora vamos a juntarlo con un impacto ambiental. ¿Y qué queremos hacer? Que no queremos acumular kilómetros de la carrera, queremos acumular basura. Entonces, con nuestros amigos de Puerto Vallarta, ahora que estemos por allá, les vamos a pedir que nos digan a dónde les podemos ir a ayudar para recoger basura. Entonces, no vamos a juntar kilómetros, vamos a juntar kilos de basura, que son los que presumiremos de dejamos este lugar mejor de lo que lo encontré. Qué interesante. ¿No? Qué interesante. Hay muchas acciones con causa, sin embargo, el propósito es despertar la conciencia para tener un mundo mejor, para ayudar a esas comunidades que nos abrieron las puertas, para ayudar a esa sociedad que hay veces que es vulnerable y nosotros tenemos los elementos para poderles ayudar. La última causa, voy a juntarlo con Alenamenti, es que vamos a estar, queremos hacer una especie de subasta. Próximamente van a recibir estas noticias, pero vamos a hacer subastas. Pongo un ejemplo. Uno de nuestros conferencistas, Ricardo El Finito López, campeón mundial invicto, campeón en las 4 categorías del boxeo, todos los sábados lo podemos ver transmitiendo el box, es un personaje reciente, nos donó un guante que pocas veces da, es un guante con el que se pelea, que de hecho, si pueden ver aquí, es para autógrafos, no es cualquier guante, es la marca con la que pelean los boxeadores a nivel mundial en campeonatos mundiales, y lo donó para la industria. A través de este guante vamos a generar recursos que en esta ocasión, esta acción con causa va a ser operar niños con alguna deformación o con alguna parálisis, etcétera. Este tipo de acciones les vamos a estar haciendo. Alenamenti va a estar donando ciertos productos o ciertas experiencias para generar estos recursos. Pongo otro ejemplo. Este es un libro de Chris Garner, autografiado por él. Es el autor del libro que después Will Smith hizo la película junto con su hijo En Busca de la Felicidad. Y este va a venir acompañado de un DVD que también viene firmado por Will Smith. Este tipo de artículos los vamos a estar subastando, vamos a hacer ciertas rifas para tener más recursos. Algunos de estos recursos también se van a ir a MPI Foundation, MPI Foundation ha estado dando becas para que también algunos socios de MPI puedan ir al WEC, que es el congreso más grande que hace MPI en el mundo. Esto también nos ayuda a que ellos nos regresen con algunos speakers para poder seguir dándole conocimiento y buenas prácticas a nuestra industria. Y así acciones como estas creemos que vamos a tener pues más impacto en la sociedad, vamos a regresarle mucho de eso que nos ha dado y que bueno, pues la idea es trascender. Esto va a apoyar a nuestro propósito de industria. Como yo decía al inicio, debemos de tener como personas un propósito, como empresas un propósito y como industria un propósito. Y si no, que lo ideal es dejarlo mejor de cómo recibimos este mundo, por lo menos dejarlo igual. Claro, por ¿no? lo menos.
Y si hay algún niño, hablando de alguna de las causas, que a través de nosotros, por esa donación, hoy puede caminar, hoy puede ir a la escuela, hoy puede comunicarse, o simplemente tener una mejor imagen, porque por ejemplo hay veces que las operaciones tienen que ver con el labio leporino. Si nosotros ya le cambiamos la vida a un niño, ya dejamos mejor este mundo que como lo recibimos. Ya estamos trascendiendo. Adrián, de verdad que qué interesante. Amigos, los invito a que estén muy pendientes en nuestras redes sociales de MPI, porque vamos a estarles compartiendo cómo es que se van a subastar este tipo de artículos, que aparte pues son artículos de gran valor tanto sentimental, por lo que va a implicar, ¿no?, la donación, y obviamente pues para todos los que son fanáticos o de la lectura o de uno de los 2 deportes más importantes de México, que es el box. Bueno, o simplemente porque son coleccionistas. Esto tiene un valor para ciertos coleccionistas muy interesante. Entonces, es un poquito del grano que ponemos en la mesa. Pues la verdad es que muchas felicidades por la iniciativa, felicidades por ser parte de este board que tiene un gran compromiso y bueno, pues vienen cosas bien interesantes. Como les platicamos, vamos a estar haciendo este tipo de entrevistas para que conozcan todo ese músculo que hay detrás de MPI México, que es gente profesionista, que es gente que lleva años en la industria, que es gente que está día a día preocupándose precisamente por trascender y por hacer esa diferencia y aportar ese granito de arena. Adrián, ¿algo más que quieras compartir para concluir esta entrevista? Como les decía, quien no es socio hoy de MPI, súmese. Va a encontrar muchísimo valor personal, relacional y de negocio. Créanmelo, se lo digo yo que llevo ya varios años en esta industria, conociendo aquí a cualquier cantidad de personas que me han hecho crecer como persona. Pues ahí tienen, les vamos también obviamente a recordar los datos para que se hagan miembros y puedan tener acceso, como ya lo dijimos, a esta gran llave que te abre un mundo dentro de la industria, ya sea como profesional, como meeting planner o como proveedor. Y sobre todo como seres humanos, ¿no?, que esa es la parte clave, creo que de cualquier industria, en específico esta, que es el face to face con la gente y la parte de la calidad humana, que es importante no descuidar y tener en cuenta. Así es. Pues gracias, Adrián. Un placer. Y bueno, pues estamos ahí en redes, síganos y bueno, vamos a compartir, como ya dije, las redes sociales para que contraten a speakers, conferencias y todo lo que necesiten sobre este tipo de pláticas para sus empresas. Gracias. Gracias. Esto fue MPI TV México, la entrevista con Adrián Peña.